método de introducción, ¿no? ¿Qué es lo que se entiende por la búsqueda de indicios y la prueba de la investigación preliminar? Recordemos que el proceso penal tiene tres etapas claramente definidas, lo que es la etapa de investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento. Los autores importantes, quienes participan en la investigación preparatoria, es el fiscal, quien dirige la investigación propiamente, y quien hace la actividad operativa de la investigación es el policía, ahora con la nueva modificación. En la investigación preliminar, desarrollada netamente por el fiscal con la ayuda del policía, y la investigación preparatoria formalizada, se entiende que el juez de investigación preparatoria es quien ya ingresaría a participar previamente para ciertas diligencias con previa autorización, como lo que es el secreto de levantamiento bancario, lo que es la solicitud de una medida coercitiva, si es que se cree necesaria, ¿no? Y la etapa intermedia, propiamente, también participa el juzgado de investigación preparatoria, cual su labor y función es no únicamente quizás como una mesa de parte, como muchos quizás creen, ¿no? Que la etapa intermedia es una mesa de parte para el juicio oral. No es así, ¿no? La etapa intermedia es una etapa de control donde el juez de investigación preparatoria lo que va a verificar y es propiamente si es que lo que se desarrolló en la etapa de investigación cumpliría, ¿no? Con un tema de control formal, si es que los hechos están claramente definidos, circunstancias precedentes, concomitantes, posteriores. Superado el control formal, pasaríamos al siguiente control, que es el control sustancial, donde el abogado puede presentar, si es que lo cree necesario, un tema de sobreseimiento o excepciones, ¿no? Sobreseimiento, si en caso yo considero que cumpliría uno de los requisitos, como por ejemplo, ¿no? Que no existan suficientes elementos, quizás o elementos probatorios de la fiscalía recabados en la investigación para ir a un juicio oral, ¿no? O los elementos postulados no cumplirían el rol de calidad de elemento, ¿no? Posiblemente tendremos cantidad, pero más no calidad. Y luego estamos en la etapa de juzgamientos, que propiamente es debatir esos medios probatorios ya postulados y que hayan sido incorporados en el control probatorio, ¿no? Previamente que cumplan cierto rol, como lo que es el tema de la utilidad, la pertinencia, la conducencia y licitud sobre todo, ¿no? Pasamos en la etapa de juzgamiento, y en la etapa de juzgamiento lo que se va a ver propiamente es alegatos de apertura, no, pero previamente a ello se va a verificar si es que hubiera lo que sería la prueba nueva en el sentido si es que cumpliría ciertos requisitos como bien establece la normativa, prueba que no se haya conocido hasta después de la acusación o prueba que no haya sido admitido en la etapa intermedia, ¿no? Quizás yo postulé mi elemento probatorio, pero el juez dijo, no, este elemento probatorio que no me postulas quizás no cumple con el tema de la pertinencia para poder acreditar o debatir en juicio oral, así que te lo rechazo, pero en juicio oral el juzgado de colegiado o el unipersonal con mayor discernimiento lo puede aceptar, ¿no? Si es que yo, obviamente, en la audiencia precedente, que es la etapa intermedia, he solicitado la debida reserva para poder nuevamente postularlo como lo que es el reexamen de la prueba. Y en la etapa de juicio oral lo que se va a culminar luego después, ¿no? Con lo que es una sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria. Ahora, lo que nosotros nos vamos a centrar es netamente en la etapa de investigación preparatoria, donde los participantes importantes acá tenemos al fiscal, al policía y al juzgado de investigación preparatoria una vez formalizada la causa. A método de introducción también quiero recalcar, ¿no? ¿Qué se entiende por indicios? ¿Qué se entiende por elementos de probatorios de convicción que se recaba? Recordemos que en la labor del Ministerio Público, como director propiamente de perseguir el delito, como director quien va a direccionar los métodos de obtención de indicios, obtención de elementos probatorios, tiene que cumplir un rol proactivo, ¿no? ¿Y qué quiere decir con ello, no? Tiene que recabar testimoniales, tiene que recabar lo que son pericias, tiene que recabar lo que sería documentales, todo eso en la etapa oportuna, que es la investigación preliminar y preparatoria. Pero ¿cuál se diferencia netamente uno con lo otro? Recordemos que a veces, cuando nosotros los abogados nos llega lo que es un requerimiento de prisión preventiva, nos enumeran 30, 40 elementos posiblemente de convicción para fiscalía. Pero si nosotros analizamos de forma individual, primer elemento de convicción para fiscalía, acta de intervención, declaración de tal testigo, y nos enumeran 5 o 6 testigos, pero los 5 o 6 testigos son testigos de oídas, que únicamente lo que van a repetir es lo que presuntamente un testigo dijo, el que vio. Y esos testigos de oídas, obviamente, no cumplirían posiblemente el rol de calidad, ya que únicamente van a repetir información que escucharon. Y por eso posiblemente estamos ante un posible requerimiento de prisión preventiva que tendría cantidad de elementos, más no calidad. Y eso es propiamente el rol y función del Ministerio Público, que en la investigación preliminar, previo a la formalizada, previo a pedir lo que es una medida coercitiva con la prisión preventiva, tuvo que haber realizado un buen trabajo de investigación. Es por eso que no es lo mismo calidad que cantidad. Lo que la Fiscalía tiene que recabar en su investigación es calidad de elementos probatorios. Ahora, en la etapa de investigación preparatoria tenemos dos subetapas muy claramente definidas, la investigación preliminar y la investigación formalizada.
La investigación preliminar, propiamente, ¿cómo se inicia? ¿No? Se inicia ya sea a través de una denuncia de parte, una denuncia que posiblemente el fiscal de oficio lo realiza por conocimiento de un acto delictivo, inicia una indagación previa. La diligencia preliminar son indagaciones previas. Todavía no hablamos de elementos de convicción, todavía no hablamos de pruebas, sino de indagaciones previas y emite una disposición, inicio de diligencias preliminares. Bien, y con el apoyo de la policía, quien hace el trabajo operativo, recolecta lo que se conoce evidencias o indicios. Y uno de ellos es, como bien se sabe, realizar actos urgentes y necesarios a fin de esclarecer si es que estamos ante un delito o no. Eso es lo que se hace en la etapa de investigación preliminar, propiamente. Que el policía o el fiscal realicen diligencias propiamente dichas a fin de saber si estamos o no ante un delito. Y una de ellas es que el policía haga lo que es en la inspección técnico-policial. Se apersone el lugar de los hechos, verifique qué elementos podría recabar con lo que se encontraría en el lugar. Por ejemplo, ¿no? Verificar si es que estamos ante un lugar que haya cámaras de seguridad, verificar si en el lugar hay testigos, verificar posiblemente evidencia material del lugar. Todo ello, recabar lo que son entrevistas, declaraciones, hacer su acta de acta de verificación justamente de las zonas si es que hubiera cámaras, y lo que sería propiamente esa información, recabarla y realizar propiamente en el plazo correspondiente. Estamos en un caso común, caso complejo, en el plazo, o si estamos quizás ante un delito de flagrancia delictiva, igualmente, en el plazo de las 48 horas, hacer actos urgentes necesarios, propiamente de la naturaleza del delito, a fin de esclarecer si es que estamos o no ante un hecho delictivo. Y después de ese plazo correspondiente, como si estamos en un caso común que puede ser de 60 días, el fiscal va a verificar la información y va a decir, sí, efectivamente tenemos indicios y lo más importante, he podido individualizar al presunto responsable. Porque yo como fiscal yo no voy a formalizar una investigación preliminar si previamente no he definido de forma clara los presuntos autores o presuntos coautores o presuntos cómplices del hecho delictivo para poder formalizarlo. Yo no voy a formalizar contra Pepito, Juanito y los que resulten responsables. No es así, pues. Sino que yo tengo que tener claro contra quién formalizo. Después, complementariamente, podré introducir a otros posiblemente responsables, pero yo no voy a poner y los que resulten responsables, porque es ambiguo. No estoy delimitando, no he determinado la función, rol, quizás posiblemente, si es que lo formalizo como autor, si es que lo formalizo como cómplice, pero tengo que definir previamente ello. ¿Qué es lo que se conoce de las diligencias preliminares? ¿Qué es lo que se entiende por diligencias preliminares? La diligencia preliminar es propiamente una subetapa que sirve para realizar actos urgentes necesarios, ¿no? Y propiamente, como bien mencioné, no son actos quizás formales o para recabar elementos probatorios, sino son indagaciones, son averiguaciones que hace la Fiscalía a través de los actos propiamente que tiene su función, si es que estamos o no ante un delito. Eso es lo fundamental y lo que hace la Fiscalía, porque muchas veces incluso puede emitir un archivo liminar sin realizar ningún acto de investigación, donde claramente quizá la naturaleza no es un acto delictivo, sino puede ser una naturaleza de índole civil. Por ejemplo, una persona que tiene un tema contractual, quizás con un abogado, un ejemplo. Yo le pago al abogado por una audiencia de prisión preventiva, por ejemplo. Y ese abogado ni siquiera ingresa a la prisión preventiva y yo no estoy conforme y le digo, no, devuelve el dinero que tú me has estafado, voy y lo denuncio por estafa. Propiamente la naturaleza del delito quizás confundiría, no, si es un estafa porque le pagó y no ingresó y le estafó. Lo que sería acá el fiscal, obviamente, al momento de verificar la información, va a decir, no, quizás aquí sería un tema de incumplimiento de contrato. Eso se ve en la vía civil, pero en la vía penal recordemos que es de última ratio y no vamos a mover todo un aparato estatal para al final definir que esto no es ni siquiera un delito, sino propiamente es un incumplimiento de contrato y eso veo por la vía civil. Haz tu demanda, no lo sé, pero por la vía penal no es procedente. Y emite un archivo liminar sin ni siquiera hacer acto de investigación. O si es que yo no estoy convencido, después de los 60 días propiamente de la investigación preliminar, emito lo que se conoce un archivo definitivo, porque no habría lo que sería quizás elementos de convicción para dar el estándar de poder continuar a la siguiente etapa. O previamente quizás la persona no se le halló su responsabilidad en dicha etapa de los 60 días. Y obviamente el agraviado, si es que no está conforme, puede presentar su recurso de elevación de actuados en el plazo de los 5 días, ¿no? Y la Fiscalía Superior, quizás con mayor criterio, puede decir, no, te estás equivocando, fiscal provincial, aquí si hay delito, formaliza. O quizás te estás equivocando, amplía tu investigación, recaba estos actos de investigación que no lo has hecho y recién ahí tú me pronuncias si es que habría o no habría delito, por ejemplo, ¿no? Y si se encontrase lo que sería elementos suficientes para acreditar que sí habría un tema delictivo, se formaliza y ya pasamos a la investigación preparatoria formalizada. ¿No? ¿Qué se entiende por actos urgentes necesarios? Hay una casación que nos detalla y nos indica
¿Qué se entiende con respecto a ello? Es la canción 528-2018 de la Sala Nacional, que nos dice, ¿no?, que la actuación pronta del Ministerio Público o de la Policía Nacional de Perú a fin de apersonarse a un lugar de los hechos y establecer la realidad del evento delictivo, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, un levantamiento de quizás sucede un accidente y atropellan a una persona. El fiscal obviamente tiene que apersonarse para hacer lo que es el levantamiento del cadáver. Y obviamente vienen peritos, verifican la escena del crimen, verifican si es que hubiese cámaras, si es que había un testigo. Toda esa información son actos urgentes e inaplazables. Porque obviamente no se va a esperar todavía, quizás si es que el accidente sucedió el día domingo, para que sea el día lunes, que donde el fiscal recién quizás se incorpora como comúnmente viene su horario laboral, para que recién se apersone. No, sino que obviamente hay una fiscalía de turno y ese fiscal de turno tiene que ir inmediatamente al lugar y realizar las diligencias necesarias y urgentes que establece propiamente la naturaleza del delito. O si hubiese quizás habido una balacera, ha habido 3 muertos, igual, en la misma situación, establecer actos urgentes necesarios propiamente y verificar si hay testigos, cámaras de videos, que el policía haga lo que es el acta de levantamiento del cadáver, entre ellos, a fin de realizar lo que sería propiamente diligencias correspondientes a fin de esclarecer el acto delictivo. Y bueno, ¿qué se entiende? ¿Cuál es la finalidad de estas diligencias preliminares, ¿no? Primeramente, determinar si es que lo que se ha denunciado o lo que se tomó por conocimiento público a fin de iniciar una investigación es o no es un acto delictivo. Previamente eso, mediante indagaciones, mediante el esclarecimiento de posibles declaraciones de testigos, mediante la visualización de videos, propiamente ello es la finalidad, ¿no? Y bueno, asegurar estos elementos probatorios, estos elementos propiamente, todavía no hablamos de prueba, estos elementos a fin de saber si es que habría la necesidad de poder más adelante utilizarlo, porque más adelante se puede convertir en prueba, pero por ahora todavía no, son indicios, indagaciones propiamente. Y también lo que se busca en la investigación preliminar es individualizar al presunto responsable, porque no se va a formalizar una investigación si es que previamente no individualicé quién es el responsable. Yo no voy a formalizar contra los que resulten responsables. Ah, no, señor juez, en la investigación preparatoria formalizada, si bien es cierto se me acabó el tiempo de la investigación preliminar, pero en la formalizada le prometo que voy a identificar quién es el responsable. No es así. Previamente tengo yo que definir claramente quiénes son los partícipes de ese delito, ¿no? Y bueno, la finalidad también es definir si es que formalizo o archivo el caso. Esa es una de las finalidades, creo yo, que una de las más claras. Y determinarnos si que también en algunos casos, si es que yo en la investigación preliminar reuní los elementos suficientes, ya no habría la necesidad de formalizar la causa, sino directamente a una acusación directa. ¿Ya? O a una acusación directa. Yo también puedo ir por un proceso inmediato, como propiamente una acusación directa. Por ejemplo, ¿no? Hace un mes tuve un caso de usurpación, donde la fiscalía habríamos llegado a juicio y ese caso, ese caso habría surgido una acusación directa. ¿Qué quiere decir? El fiscal realizó lo que es previamente investigación, la investigación preliminar recabó elementos que para él eran necesarios y estaban completos y acusó directamente. Pero obviamente había falencias, había vicios probatorios propiamente por parte del órgano persecutor que es el fiscal. ¿Por qué? En las declaraciones, en lo que habría postulado en su acusación directa que tenía, la acusación de la presunta agraviada y documentales. No había la declaración del policía, quien habría hecho lo que es el acto de intervención. No había la declaración de testigos, que eran los vecinos. No había lo que sería la pericia a fin de evidenciar si es que habría o no un acto violento contra los bienes muebles o las personas propiamente. No había esos elementos. Y lo que se cuestionó propiamente en juicio oral era que estamos ante un caso de insuficiencia probatoria y vicios probatorios generados por el órgano persecutor propio. Un caso que nunca tuvo que haber llegado a juicio. Porque si se hubiese habido el debido control, que es la etapa intermedia, propiamente el caso se hubiese sobreseído. Un caso que llega a juicio sin la declaración de los policías, previamente que los policías habrían declarado, pero en su acusación directa no lo postuló. O sea, ¿dónde está la labor del fiscal? O sea, si el fiscal obviamente está convencido que habría delito, en juicio oral postula mínimamente los elementos y testigos suficientes para poder acreditar lo que tú dices. No vas a ir a un juicio oral con la simple declaración de la presunta agraviada, que obviamente declaración que puede verse sesgada, porque obviamente no se sabe si este testigo está mintiendo o no está mintiendo. Para ello está la corroboración con otros testigos que puedan corroborar el dicho de la agraviada. Y obviamente también lo que serían las pericias, también las documentales. Y era un caso que en juicio oral se ganó. ¿Por qué? Por insuficiencia probatoria. Ni siquiera era duda razonable, porque la duda razonable, recordemos que es cuando hay prueba de cargo y prueba de descargo. Y ante la duda se genera lo que es la absolución. Pero en este caso era insuficiencia probatoria y obviamente es un caso que se inició con una frase que es: este es un caso que la etapa intermedia fracasó. Fracasó porque no tuvo que haber llegado a juicio oral. Y también fracasó porque el fiscal no hizo un buen trabajo de investigación. Y es ahí donde les digo que la labor de la fiscalía tiene que ser objetiva, no solamente seguir una línea de investigación. ¿Qué quiere decir? Que la fiscalía muchas veces se sesga y le crea la agraviada y sigue toda la investigación en base a lo que la agraviada le dice.
Pero ¿por qué no sigues dos líneas de investigación? Con lo que también te menciona quizás el posible investigado. Investiga lo que es el investigado e investiga lo que es la agraviada. Y ante los dos elementos de convicciones que posiblemente recabes en la investigación preliminar y preparatoria formalizada, recién ahí indica si es que quizás estoy en la formalizada sobreseo o acuso. Pero si únicamente sigo yo como fiscal, siendo quizás no objetivo, creyendo lo que dice la agraviada y los elementos que la agraviada me postula, pero dejo de lado mi labor de investigar lo que me dice posiblemente el investigado, porque pues posiblemente estoy sesgado, quizás soy una fiscalía que no es objetiva, se cometen muchos errores muchas veces. Y el proceso inmediato, ¿no? Como bien se conoce, en los casos quizás de flagrancia delictiva, en donde se tiene ya identificado al presunto responsable y se tiene claramente la comisión del delito, donde posiblemente, como por ejemplo los casos de tenderos, ingresan a un supermercado, ocultan productos, en la puerta lo intervienen, se dan cuenta, hace un arresto ciudadano, la persona de seguridad lo traslada a la comisaría, el policía de su acta del arresto ciudadano por parte de la persona a quien lo intervino y verifican que hay videos, se identifica claramente cómo ocultan la mercadería, cómo verifica claramente la mercadería en su pertenencia. Es un caso que está claro que habría una responsabilidad penal y obviamente habría lo que sería la incoación, un proceso inmediato. O también los famosos casos comunes, que es la conducción en estado de ebriedad, donde el fiscal obviamente está convencido porque ya tiene a la persona, pasó lo que sería el dosaje etílico, verifican que sí, efectivamente se encontraba en un estado de ebriedad. Dicha persona, tenemos los elementos que lo acreditan, así que ya no hay nada más que investigar, pues. El delito de conducción de ebriedad basta que verifiquemos que él haya conducido y que se encontraba en un estado etílico, ya no hay más que investigar. Así que incoa un proceso inmediato. Y obviamente estos resultados se llega a través propiamente de la investigación preliminar, donde la labor y el rol del Ministerio Público es recabar toda la información a fin de determinar, acuso directamente, me voy a un proceso inmediato, o si estoy en un proceso común, formalizo o archivo el caso. O quizás ni siquiera apertura de investigación, sino que archivo liminarmente, porque no tiene naturaleza delictiva, sino quizás una naturaleza de índole civil, posiblemente, ¿no? Y la investigación preparatoria formalizada. Aquí ya aparece el juez de investigación preparatoria. Y el juez de investigación preparatoria, ¿cuál es su finalidad? El juez ya va a verificar que los actos que hace el Ministerio Público realmente no cumplan con ciertas, por ejemplo, regularidades. Si yo voy a pedir como Ministerio Público lo que es, quiero saber cuál sería el tema de su patrimonio, hacer una indagación con respecto a sus ingresos, pido lo que es el levantamiento del secreto bancario, previamente con autorización del juez de investigación preparatoria, quien sí, ya, señor juez, quiero solicitar eso, un levantamiento del secreto bancario. Bien, señor fiscal, tiene usted la autorización, realícelo. O quiero yo quizás por ahí el tema de verificar el tema del levantamiento secreto de comunicaciones, igualmente. Como aquí entra a detallar lo que es derechos fundamentales, porque obviamente el derecho a las comunicaciones, a la reserva de comunicación es un derecho fundamental, tengo yo como fiscal solicitar al juez de investigación preparatoria, quien obviamente a través de un control me va a dar la autorización como fiscal, ¿no? Igualmente, por ejemplo, ¿no? A los famosos casos de crimen organizado, donde muchas veces se vulneran ciertos derechos y de forma clara y a veces no lo dicen los abogados. En los casos de crimen organizado, por lo general, inicia con investigaciones secretas. No es lo mismo secreta que reserva de la parte A. Una cosa es que tú como investigado tienes derecho a acceder a toda la carpeta de investigación, ¿correcto? Y otra cosa es la debida reserva que únicamente accederán las partes del proceso, nadie más. No puede venir un tercero a verificar la carpeta de investigación si es que no forma parte de la misma. Pero el secreto de la investigación tiene un plazo. ¿Qué quiere decir? El fiscal puede iniciar por un plazo de 20 días haciendo actos secretos, investigándote, haciéndote óbices, la policía te verifica dónde tú vas, con quién te comunicas, óbices. Y después de estos 20 días, tiene que pedir, si es que quiere una ampliación, tiene que pedir al juez de investigación preparatoria. Señor juez de investigación preparatoria, en 20 días se puede reunir esta información, pero yo quiero que usted me autorice 20 días más para poder yo continuar con esta indagación previa. Ya, señor fiscal, tienes tú estos 20 días. Después de vencido el plazo, el fiscal, si es que ya tiene identificado a los posibles responsables, tiene que notificarles que están siendo investigados. Y muchas veces en estos casos de crimen organizado, el fiscal confunde lo que es secreto con reserva y investiga por un año de forma secreta sin notificar a las partes. Y en ese año, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es lo que se conoce los famosos chuponeos, donde no es más que otro, que es la interferencia de las líneas de comunicación y poder escuchar todo lo que hablan los presuntos integrantes de dicha organización criminal. Lo que se conoce como las OBIs, toman fotos, verifican en qué lugar se encuentra, hacen lo que sería el levantamiento secreto bancario, hacen lo que es las escuchas y transcripciones de estas comunicaciones intervenidas. ¿Y quién lo hace? El policía y el fiscal, en secreto. Únicamente ellos, ¿ah?
¿Y dónde está la participación del abogado defensor? Que nos dice, ¿no?, claramente en el artículo 71, si es que no me equivoco, que el abogado defensor tiene que participar en todas las diligencias, salvo en las que no en su patrocinado, salvo en el imputado que no defiende. Obviamente habría una clara vulneración y muchas veces todos esos elementos que se recabó después en una investigación secreta para el fiscal propiamente venció el plazo de un año, sorpresivamente hacen un allanamiento y prisión preventiva vencido los 15 días. ¿Dónde está el derecho a la defensa que se tuvo que previamente tomar conocimiento y participar en dichas diligencias y saber si es que realmente lo que hicieron en la transcripción, en un acto de transcripción, donde participó el policía y el fiscal de forma secreta, haciendo lo que sería la interferencia de las líneas de comunicaciones y propiamente estos audios transcritos en actas, y no participó la defensa? ¿Cómo sé yo que lo que han transcrito es tal cual como han escuchado si es que yo ni siquiera he escuchado los audios? Y lo peor que puede haber, que lo digo así, que porque he visto casos, que en juicio oral el fiscal postula documentales las transcripciones, pero no incorpora los audios. No incorpora los audios. Y recordemos que la prueba tiene que ser de forma conjunta, audio y transcripción. Y obviamente eso tiene que ser escuchado en juicio oral, propiamente, porque ahí se actúa prueba. Pero si yo únicamente en juicio oral voy a pasar documentales de transcripciones de audio y audio que ni siquiera estuvo presente un abogado defensor privado, o que haya habido el correcto emplazamiento de defensa pública, ¿qué me garantiza que fue transcrito tal cual? ¿No? Son situaciones que pasan en la realidad, y se lo digo así, y he visto esos casos, ¿no? Y probablemente hay ciertas vulneraciones, y lo que se puede hacer es, en su debido momento, ir a un tema de tutela, ¿no?, o control de plazo, y discutir ello. Pero no debería ser así, ¿no? No debería haber estas vulneraciones propiamente, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de la investigación preparatoria? Se encuentra en el artículo 321, donde nos dice, ¿no?, perseguir, reunir los elementos de convicción de cargo y descargo, ¿no? Eso es lo que nos dice, de cargo y descargo. Muchas veces los fiscales confunden lo que sería ello. ¿Por qué? Únicamente se centra de forma sesgada en recabar información a favor de la parte agraviada. Porque bueno, ya tengo información de la parte agraviada, ahora sí voy a acusar. Solamente, y acusa con información selectiva. Obviamente información que le conviene, que para el fiscal sería el culpable, sería responsable. Pero ¿por qué no juntaste la otra información que también el abogado lo incorporó en la investigación preparatoria o en la investigación preliminar? ¿Por qué no juntaste eso? ¿Por qué no juntas eso? Si obviamente tu función es recabar elementos de cargo y descargo. Cargo probablemente lo que la fiscalía recaba y descargo lo que el abogado defensor postula para que se actúe como prueba. Y postula para que se actúe de lo que son diligencias propiamente, para recabar lo que se conoce elementos de convicción que más adelante van a convertir en prueba. Eso es la finalidad, eso es lo que se busca en dicha etapa. También les comento, haciendo un paréntesis, ¿no?, una audiencia que tuve que era prolongación de la prisión preventiva. ¿Y cuál era el fundamento? Recordemos que la prolongación, ¿no?, lo que se discute netamente son dos vertientes de forma clara, si es que existe una especial complejidad en la investigación o en el proceso. Y asimismo, que los medios que en su momento impusieron la prisión preventiva sigan presentes. Y que en este caso el peligro de fuga o el tema de la obstaculización en la investigación. Pero se centra en especial dificultad en la investigación o el proceso. Si acabamos la investigación y estamos por entrar a la etapa intermedia, yo como fiscal, cuando postulo mi requerimiento de prolongación de prisión preventiva, lo haré por especial con dificultad en investigación o el proceso. Lo haré porque sería una especial dificultad en investigación, ¿correcto? Porque demoré yo quizás en recabar elementos de convicción en la investigación y me quedó corto el plazo. Así que, señor juez, yo soy fiscal, he hecho mi trabajo de investigar, pero ha habido una especial complejidad en la investigación. Y ahorita recién que vamos a ingresar a la intermedia y en juicio oral, me va a quedar corto el tiempo. Y como esta persona posiblemente se pueda sustraer de la investigación, se pueda sustraer del proceso penal netamente, porque la finalidad de la prisión preventiva es que asegurar a esta persona en las tres etapas, en la etapa de investigación preparatoria, intermedia y juicio oral. Pero como me queda corto el tiempo, pido a usted que me dé 8 meses más. Esa es la finalidad, ¿correcto? Pero ¿cuáles son los argumentos que decía la fiscalía? Estamos ante una especial dificultad en el proceso. Y decía, en el proceso ni siquiera estamos en la etapa intermedia. Si es que hubiera una vía de especial complejidad, hubiera sido una investigación. ¿Y cuáles eran los argumentos de fiscalía? Decía, lo que pasa es que el abogado defensor ha postulado 5 o 6 testigos, y esos testigos a mí me ha demorado. Y es por eso que a mí me ha tomado un tiempo no previsto en la investigación. Porque el abogado defensor postuló 5 o 6 testigos que eran sus familiares. Postuló que se realice lo que sería la visualización de video que postula y visualización de transcripción del equipo celular. Y netamente ese acto de investigación que yo no lo habría previsto como fiscal, me han demorado. O sea, el fiscal únicamente quería que se lleve a cabo la declaración de los policías, que se lleve a cabo la declaración de testigos que le conviene para la fiscalía, pero cuando la defensa postuló testigos que queremos que obviamente hayan declarado en la investigación, porque lo que se buscó era que en su oportunidad se archive el caso. Pero el fiscal decía, como el abogado postuló 5 o 6 testigos, yo no lo he previsto, y esto me ha causado una demora. Y repito, el 321 es muy claro.
el fiscal tiene que reunir elementos de convicción de cargo y descargo. O sea, el fiscal decía, como el abogado postuló 5 o 10 testigos, esto para mí es una especial dificultad en la investigación. Eso no es una especial dificultad en la investigación. Que tú hayas hecho tu trabajo de tomar la declaración de 5 o 6 testigos, eso no es una especial dificultad. Eso se puede hacer en 3 días. Se puede hacer en 3 4 días, a lo mucho una semana. No vas a pedir 8 meses más porque 5 o 6 testigos que tú no estabas previstos y el abogado lo postuló. Eso no es. Una especial dificultad en la investigación es un hecho que tú quieres recabar, pero por ciertas demoras te tomó recuperar esa información un año entero. Por ejemplo, si yo pido la autorización al juzgado, señor juez, autoríceme a mí para poder hacer lo que es el levantamiento de secreto bancario. Le pido, el juez no se pronuncia, le pido 2, 3, 4 veces y después de 8 meses se pronuncia y me dice, sí, te doy la autorización. Habría una especial dificultad, probablemente la demora es responsabilidad del fiscal, del juez. Y para el fiscal puede alegar por ahí posiblemente una especial dificultad de la investigación porque el fiscal, bueno, fue proactivo. Pero ¿qué pasaría si la situación es distinta? El fiscal lo solicita al juez una vez y se quedó de brazos cruzados y el juez, cuando se le da la gana, lo hace después de un año. Ahí no puede alegar que había una especial dificultad porque netamente su labor como fiscal no ha sido proactiva. No le insistió. Recordemos que el fiscal, si tiene todo un aparato estatal, puede ir incluso una vez que tenga la autorización de forma inmediata. Señor juez, quiero hablar con usted. Mira, ha pasado esto. Usted no me da la autorización. Yo ya estoy corriendo con el tiempo. Se me acaba el tiempo y usted, por esta diligencia, es que yo me he tomado este tiempo. Me estoy demorando. ¿No? Incluso cuando tiene la autorización, no puede esperar quizás hasta que la entidad bancaria le envíe la información, sino puede ir a la misma entidad bancaria y darle un plazo corto de 3 días, 4 días, 5 días, y que le envíe la información. O el hecho que tenga que recabar testigos, declaración de testigos, no es una especial dificultad. Y muchas veces los fiscales cometen esos errores, ¿no? Y patinan en audiencias porque sustentan, no, una especial dificultad porque no habría previsto y el abogado postuló 5 o 6 testigos. Eso no es una especial dificultad y todavía decía especial dificultad en el proceso. O sea, ni siquiera hablaba de investigación. Y yo decía, estamos recién en un caso que vamos en esta etapa intermedia. ¿Dónde está la especial dificultad en el proceso? Si es que hubiese una especial dificultad, tendría que ser una investigación. ¿Y cuáles son los actos de investigación que para el fiscal haya tenido una complejidad especial? No la había, ¿no? Y muchas veces los abogados que litigamos, muchas veces los abogados que estamos día a día en las audiencias, advertimos de esos errores y obviamente el Ministerio Público, a diferencia quizás de los abogados, tienen todo un aparato estatal, tienen sus asistentes de función fiscal para recabar y hacer actos de investigación propiamente para que no digan que el tiempo les quedó corto, ¿no? ¿Y cuáles serían las medidas que busca el fiscal? ¿Cuáles serían las indagaciones de prueba? Bueno, en este caso de formalizada ya sería netamente recabar elementos de convicción, ¿no? Tenemos lo que sería el control de las comunicaciones, exhibición, incautación de bienes, ¿no? Propiamente cuando se hace un allanamiento se incauta ciertos bienes, que posiblemente para mí sería materia de hecho delictivo y quiero yo investigar el levantamiento del secreto bancario y la reserva en lo que sería con respecto al tema tributario. Examen de intervención corporal, ¿no? Verifican qué bienes tiene propiamente la persona cuando se interviene, el examen corporal, videovigilancia al interior de bienes inmuebles o lugares cercanos, ¿no? Lo que serían como óbice, ¿no? Propiamente. Aseguramiento, incautación de documentos privados, documentos contables, administrativos, ¿no? El allanamiento propiamente dicho, ¿no? Que obviamente hay ciertas implicancias con eso que también, ¿no? A veces, ahora con la nueva modificatoria que tienen que esperar hasta el abogado y no te establece un tiempo, ¿no? Si no dice un tiempo razonable para poder ingresar, ¿no? Y bueno, la finalidad de la etapa de la investigación preparatoria, como bien le mencioné, su finalidad claramente es, si es que el fiscal recabó elementos suficientes, está ante un caso de una futura acusación. Culmina el fiscal la investigación preparatoria formalizada, si en casos comunes tiene un plazo de 15 días para decir, acuso o sobreseo. Si sobreseo, tengo que decir bajo qué causal estoy sobreseyendo, porque no hay elementos suficientes, así que pido a usted, juez de investigación preparatoria, el sobreseimiento. Pero obviamente el juez va a hacer un control, no basta que porque el fiscal lo pide le va a dar la razón, no. Va a verificar, obviamente, porque ese fiscal no se sabe, quizás la parte imputada arregló con el fiscal, no lo sé, y por eso es que hay un control. No es que lo va a archivar porque quiere archivarlo, o pedir lo que es el sobreseimiento para un archivo, no. En la etapa de investigación preliminar, sí, ahí lo puede archivar, el juez no participa y lo archiva netamente. Pero ahora no, en la investigación preparatoria formalizada tiene que pedir un sobreseimiento y hay un control. El juez de investigación preparatoria va a controlar si es que procede o no procede el sobreseimiento. O también si es que dice, tengo los elementos suficientes, está definida claramente la conducta de esta persona, así que le pongo como coautor, defino la cantidad de años que yo postulo para la pena de esta persona, que obviamente va a ser definido bajo cierto criterio, ¿no? Como lo que puede ser el sistema de tercios, el sistema escalonado, ciertamente cierto delito que podamos identificar, y eso tiene que estar definido de forma clara, y a la vez también el monto de la reparación civil, de forma clara. Todo eso tengo reunido, acuso. Casos comunes, 15 días, una vez culminada la investigación preparatoria. Casos de crimen organizado son 30 días. ¿Ya? Igualmente los plazos
Investigación preliminar, casos simples. Inicia con un plazo, posiblemente inicio de diligencias preliminares por 60 días. En 60 días el fiscal puede recabar elementos y si le quedó corto, pide 60 días más como máximo, ¿no? Amplío no el plazo porque, bueno, tengo que recabar más elementos de convicción, testigos, lo que es posiblemente ciertas pericias que todavía están en camino, así que pido yo con ese plazo. Hay un plazo legal que es el que se encuentra en el artículo 65, 330, 334 y un plazo que se encuentra ya dentro de la jurisprudencia que es el máximo que establece, ¿no? Que es 120 días en la canción 2-2008 La Libertad. Y en casos complejos es hasta 8 meses, ¿no? Pero previamente tiene que ser declarado caso complejo, porque si no aplica lo que es un control de plazo. Sin que no haya sido declarado caso complejo, ya tiene 8 meses la investigación, unos 8 o 9 meses, aplicaría un control. Señor fiscal, usted ya tiene 8 meses, este caso no ha sido declarado caso complejo, pide usted que resuelva ya la causa, ya sea que archive o ya sea que formalice. ¿No? Se encuentra en la casación 144-2012 ANCAS. Y para casos de crimen organizado son hasta un máximo de 36 meses, ¿no? Como bien indiqué, este plazo obviamente se debe a la complejidad de lo mismo. Un caso de crimen organizado no es que participan 2, 3, 4, no, sino muchas veces vemos hasta 40, 50, 60 personas involucradas. Hay toda una estructura criminal y obviamente requiere mayor tiempo para definir el rol y participación de cada uno. Porque si yo voy a formalizar, tengo que haber definido previamente si es autor, coautor, cómplice primario, ¿correcto? Eso está en la casación 599-2018 Lima. Igualmente, la investigación preparatoria tiene plazos. Investigación simple, ¿no? Casos que no son complejos, 120 días con una prórroga adicional de 60 días. Está en el artículo 342, inciso 1. Investigación compleja, previamente habiéndose declarado caso complejo, 8 meses y se puede prorrogar por 8 meses más, ¿no? Y la investigación, en caso de crimen organizado, los plazos son de 36 meses, con una prórroga de 36 meses más que se encuentra en el artículo 342, inciso 2. Y una vez concluido el plazo, como bien mencioné, tuviste la investigación preliminar, continuaste la investigación preparatoria formalizada, emites tu resolución de conclusión de la investigación como fiscal, en casos simples tienes un plazo de 15 días para decir acusas o sobresees. En caso complejo, 30 días y en caso de crimen igual 30 días. Pero muchas veces estos plazos sí están pintados. En la realidad no es así. En la realidad a veces se pasan hasta más. ¿Y qué es lo que se puede hacer? Lastimosamente es un tema ya netamente administrativo con respecto a una responsabilidad que puede tener el fiscal, pero no habría, no es como quizás en Chile, si es que el fiscal no se pronuncia a tiempo, se declara sobreseída la causa. O sea, el fiscal probablemente tiene una responsabilidad, ¿no?, de ser proactivo. En cambio, acá en Perú no, en Perú simplemente si es que no cumple es un tema de una sanción administrativa contra el fiscal, pero penalmente en el proceso no influye, ¿no? Y bueno, acá les he dejado un cuadrito para que podamos nosotros tener en cuenta lo que dice la sentencia plenaria casatoria, que es el 1/2017, y este cuadro es muy importante, ¿por qué? Porque cuando uno litiga, ya sea un caso de que se encuentre en juicio oral, muchas veces para poder el juez tener lo que sería una sentencia condenatoria, tiene que haber alcanzado el grado de certeza. Esta sentencia plenaria casatoria nos dice cuál es el nivel que uno va subiendo con respecto al tema de una certeza o sospecha. Primero iniciamos con una sospecha inicial, ¿no?, de diligencias preliminares. Yo como fiscal tengo una sospecha de que sí, posiblemente hay un delito, ¿no? Así que inicio yo previamente acto de indagación previa, ¿no? Si es que una vez de esas indagaciones, sí, efectivamente habría lo que sería una comisión de un delito y tengo identificado a la persona, formalizo la investigación, estamos ante una sospecha reveladora. Y recordemos que en la sospecha reveladora ya el fiscal propiamente puede pedir una medida coercitiva, ¿no? Como lo que es la más gravosa, la prisión preventiva. Puede pedir otras medidas, ¿ah? Como lo que es la comparecencia con restricciones, comparecencia simple, impedimento de salida del país, arresto domiciliario, lo puede pedir. Pero muchas veces no lo hacen y se van por la más gravosa, lo que es la prisión preventiva, ¿no? Cuando la prisión preventiva debería ser excepcional, no la regla. Y después de eso, de propiamente el fiscal haber concluido la investigación, acusa y estamos ante una sospecha suficiente. Ya en la acusación, el fiscal ha definido roles, ha definido participación, tiene de forma clara las circunstancias precedentes, concomitantes, posteriores, tiene definido la pena que va a poner el fiscal de ir a juicio oral, tiene definido lo que sería la reparación civil contra esa persona, por ejemplo, responsable que puedan haber, ¿no? Y después ya iniciamos el juicio oral. En el juicio oral, que es previamente culminado con la emisión del auto de enjuiciamiento de la etapa intermedia, y estamos ante una sospecha grave y fuerte, ¿no? Porque recordemos que la etapa intermedia es una etapa para sanear el proceso y definir en qué casos iban a juicio y qué casos no. Y los casos que llegamos hasta juicio y se logra una absolución, ¿no sería un fracaso en la etapa intermedia? Claro que sí, pues, ¿no? Porque recordemos que el Estado mueve todo un aparato estatal, porque si tú vas a ir a juicio posiblemente es porque estás convencido que hay un delito y convencido que esa persona es responsable del delito como fiscal. Por eso digo que la etapa intermedia es muy importante. Y como fiscal, su rol igual. Acusar con los casos que existe ese tema de acusar y sobreseer en los casos que efectivamente había un claro, quizás una clara participación, pero no una responsabilidad penal.
o quizás un tema de excepción, quizás un tema de que no reúne los elementos suficientes, porque para poder quebrantar lo que es la presunción de inocencia, tiene que haber prueba plena de una responsabilidad penal. Por eso es lo importante de una buena investigación preparatoria. Todo parte de los cimientos. Los cimientos es la investigación propiamente. Si yo en la investigación hice un trabajo deficiente, no recabé la declaración de un testigo directo, no recabé ciertas pericias, voy a ir a juicio oral con elementos que no realmente acreditan una responsabilidad penal, obviamente es un caso que el abogado, obviamente el abogado defensor, lo puede sacar a relucir y obviamente la falta de labor del fiscal y es un caso que se puede obtener lo que es una absolución por un tema de insuficiencia probatoria. Y obviamente todo parte de la investigación preparatoria, investigación preliminar y preparatoria formalizada, todo parte de los cimientos, porque si no tenemos buenos cimientos, vamos a llegar hasta juicio oral con un caso que no tenemos la certeza de que habría una responsabilidad penal. Eso propiamente es la clase. Ahora quiero escuchar que hagas ciertas preguntas en relación a lo que se ha tratado el día de hoy. Ahí están mis redes sociales, ese es mi número. Igualmente alguna consulta adicional me escriben. Ese